empezamos. Bueno, buen mediodía para todos. La clase de hoy se refiere a los hechos constitutivos y extintivos de las relaciones jurídicas, y este es un tema que está muy vinculado con otros dos que surgen del programa de Derecho Civil, que es la forma y prueba de los actos jurídicos y la irregularidad de los actos jurídicos. Por eso el enfoque que le vamos a dar justamente tiene que ver con los hechos constitutivos y extintivos de las relaciones jurídicas, pero también su eficacia, ¿sí? Y, digamos, las consecuencias que esto puede tener en las relaciones jurídicas. Y vamos a empezar con la definición. O sea, cuando nosotros hablamos de hechos, ¿sí?, nos referimos básicamente a aconteceres de la naturaleza, ¿sí? O sea, determinados fenómenos de la naturaleza que pueden, que el elemento distintivo es que no interviene la voluntad humana, sino que, por ejemplo, un hecho puede ser la lluvia, ¿verdad? Ahora, si ese hecho, que es la lluvia, que es un acontecer de la naturaleza, tiene una repercusión tan grande que puede dar lugar a inundaciones, por ejemplo, se transforma en un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque es un hecho en tanto acontecer de la naturaleza, pero que a su vez puede repercutir, por ejemplo, en pérdida de cosechas, en una cantidad de situaciones que tengan como consecuencia, ¿sí?, una repercusión jurídica del mismo. Entonces allí se configura ese hecho de la naturaleza, que es una simple lluvia, puede dar lugar a inundaciones, estas inundaciones pueden hacer perder la cosecha, y bueno, y se transforma ese hecho en un hecho jurídico. Y existen ciertas clasificaciones de hechos jurídicos, como por ejemplo, podemos visualizar hechos jurídicos simples, como son el nacimiento y la muerte. El nacimiento, bueno, va a tener como consecuencia el comienzo de la personalidad, el desenvolvimiento de la persona, o sea, respecto de la capacidad cuando hablamos de persona física. La muerte de la persona también tiene como consecuencia la apertura legal y judicial de la sucesión, ¿sí? O sea, son hechos que tienen consecuencias jurídicas. Y después están los complejos, que los complejos puede ser el caso de los aluviones, ¿verdad? O sea, se puede dar un aluvión y que como consecuencia de ese aluvión se produzca una accesión, el modo de adquirir accesión. O sea, son hechos jurídicos complejos, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la diferenciación entre hechos y actos jurídicos? Como decíamos al comienzo de la clase, el hecho es el acontecer de la naturaleza. El hecho es jurídico, en tanto tiene una repercusión en el mundo del derecho, ¿sí? Y el acto jurídico, o sea, la diferencia fundamental entre hecho y acto jurídico está por el tema de la voluntad, que la voluntad es un elemento que vamos a trabajar seguidamente, que vamos a analizar y profundizar seguidamente, ¿sí? El acto jurídico, entonces, se diferencia del hecho en que el acto jurídico interviene la voluntad. Y si interviene la voluntad, puede surgir como consecuencia de este acto jurídico determinada situación jurídica y determinada relación jurídica. Por ejemplo, si una persona, o sea, que nació a consecuencia de ese hecho jurídico que veíamos recién, en un momento de su vida contrae matrimonio, celebra un acto jurídico.
¿sí? De la misma forma que si celebra un contrato, también se trata de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque contrae matrimonio manifestando su voluntad de contraer matrimonio. Celebra un contrato también manifestando su voluntad de realizar un vínculo negocial con otra persona, ¿sí? Eso en cuanto a los actos jurídicos, y que también se pueden clasificar en positivos y negativos. Son positivos cuando generan obligaciones. Son negativos como en el caso de que no se utilice una servidumbre o se establezca en un determinado contrato una no utilización, o sea, una servidumbre de no edificar, que en determinada zona no se van a realizar construcciones. O por ejemplo, o que no se van a instalar comercios en tantas cuadras a la redonda, por ejemplo. Esas son actos jurídicos, pero digo en realidad negativos, porque constituyen una abstención y no un acto positivo, como puede ser el contraer matrimonio o la celebración de un contrato, como veíamos hace un minuto. También se pueden clasificar en estos actos jurídicos, que ahora vamos a ver la diferencia con los contratos. Estos actos jurídicos se pueden clasificar en unilaterales o bilaterales. Los actos jurídicos unilaterales son aquellos en que la intervención para constituirlos surge de una sola parte, como es el caso del testamento, ¿sí? El testamento es un acto jurídico unilateral, es una voluntad, o sea, que manifiesta la persona para ejecutar después de su muerte, después de su fallecimiento. Es un acto jurídico, pero es unilateral, ¿sí? Bien. En los actos jurídicos bilaterales, lo que media es la voluntad de más de una parte, como por ejemplo en el caso del contrato. En el caso del contrato hay dos personas, pero a su vez dos partes que intervienen, ¿sí? O sea, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, una persona se compromete, o sea, el comprador a adquirir el bien y pagar por él un precio, y el vendedor entrega ese bien y percibe, digamos, el precio que le deposita el comprador, ¿verdad? Eso en cuanto a los actos jurídicos bilaterales, como son los contratos, ¿sí? Porque media la voluntad de más de una parte. También puede haber actos jurídicos plurilaterales, en los que participan varias partes, como puede ser la constitución de una sociedad, o un contrato de arrendamiento en el que se celebra, intervienen más de una parte, o sea, no solo el arrendador y el arrendatario, sino que cada uno de ellos está constituido por más de una persona. Y esto lo lleva a analizar lo que se denominan los negocios jurídicos. Dentro de los actos jurídicos, entonces, tenemos los negocios jurídicos. Y dentro de los negocios jurídicos, los contratos. El concepto y clasificación de los contratos está dado por el artículo 1248 del Código Civil, que el 1248 del Código Civil establece que los contratos están relacionados también con el artículo que habla de las obligaciones, ¿sí? Los contratos se pueden constituir o sea, con la finalidad de dar, hacer o no hacer alguna cosa, ¿sí? Ese es el concepto de obligación. Y a su vez, el 1248 es el que nos habla de las clasificaciones de los contratos. Y van a ver cómo es distinta de la clasificación de los actos jurídicos, porque nosotros decíamos que los actos jurídicos son unilaterales cuando la intervención para constituirlos es de una sola parte, como el testamento, y bilaterales cuando media la voluntad de más de una parte, como en el contrato. En tanto que los contratos que ya tenemos más de una parte que lo constituyen, se clasifican en unilaterales cuando establecen obligaciones
para una sola de las partes, como por ejemplo la donación. En la donación, una de las partes se obliga a donar el bien, o sea, se desprende del bien en favor de otra persona en función de un acto de liberalidad, ¿sí? Y la otra persona solamente lo recibe, ¿sí? Y también se clasifican estos contratos en los cuales intervienen varias partes, y en los bilaterales se establecen obligaciones recíprocas para ambas partes, ¿sí? O sea, a diferencia de la donación. En la compraventa, ¿verdad? Se establece la obligación del vendedor de entregar la cosa y la obligación del comprador de entregar el precio, ¿sí? Obligaciones recíprocas o también denominadas sinalagmáticas. Lo mismo sucede en el caso de los arrendamientos. En el caso de los arrendamientos, una parte se obliga a entregar, ¿sí?, el bien, y la otra parte lo utiliza, pero debe pagar la renta respectiva. O sea, establecen obligaciones para ambas partes. Esa es la distinción fundamental en cuanto a los contratos cuando los clasificamos en unilaterales y en bilaterales. Y ahora vamos a iniciar el estudio especial de determinados actos jurídicos, ¿sí? Bien. Y en este estudio especial de actos jurídicos, ¿sí?, empezamos a visualizar el elemento de la voluntad. Entonces, uno de los principios que rigen la contratación es el principio de autonomía de la voluntad. Entonces, respecto de la voluntad, y que es uno de los puntos principales que contiene esta parte del programa, ¿sí?, en la aplicación del principio de autonomía de la voluntad hay que distinguir la validez, o sea, la voluntad debe manifestarse en los actos jurídicos y específicamente en los negocios jurídicos de manera libre, espontánea y no viciada, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que analizar respecto de la voluntad, cómo se manifiesta, su validez, la forma de manifestarse, la eficacia, la extinción y la prueba. Por eso les decía al comienzo de la clase que está muy relacionado este tema con otro que ustedes van a ver y que está a cargo de otra docente, que es la forma y prueba de los actos jurídicos. Pero me pareció interesante ya plantearlo en su integralidad para que vean la concatenación que tienen estos aspectos. Y así como también con relación a la irregularidad de los actos jurídicos. Bien, entonces, y este tema a su vez se va a retomar luego en obligaciones cuando se estudien los requisitos de validez de los contratos. Y esto como una antesala para que ustedes puedan visualizar todos los aspectos involucrados en este tema. En cuanto a los requisitos de validez para manifestar la voluntad, tenemos requisitos formales, de fondo o esenciales, y accidentales o secundarios, que son las modalidades, ¿sí? Bien, ingresando en los requisitos formales, en principio tenemos los actos consensuales. ¿Cuáles son los actos consensuales? Aquellos en los cuales no está establecido una forma especial de manifestación de la voluntad. Si yo, por ejemplo, digo, para celebrar un acto jurídico o un negocio jurídico, como es el contrato, voy a comprar un libro a una librería. En la vidriera ya está, digo, la oferta, ¿sí? Y veo que hay un libro que cuesta tanto, y bueno, me convoca la voluntad de ir a comprarlo. Ingreso en la librería, ¿sí? Y ya, solo con el hecho de decir, bueno, yo quiero adquirir el libro que está en tal lugar, ¿sí?, de la vidriera, yo ya vi el precio, y allí ya se está perfeccionando el contrato. Cuando me pongo de acuerdo con el vendedor en la cosa y en el precio. O sea, voy a comprar el libro por el precio de tanto. Eso es un acto consensual, ¿sí? O sea, el mero consentimiento es el que está perfeccionando el contrato. Pero si en lugar de un libro, yo lo que quiero comprar es
un inmueble, o sea, una casa, ¿sí? Necesito un requisito de solemnidad para que esté perfecto ese acto o negocio jurídico. Y ese requisito de solemnidad es que se otorgue mediante escritura pública, ¿sí? Está contenido también en el artículo 1664 del Código Civil, ¿sí? Otro ejemplo que está indicado en el artículo 2323 del Código Civil es el caso de la hipoteca. Cuando se quiere constituir el derecho real de hipoteca, que es un derecho real contra la cosa, ¿sí? Respecto de un determinado bien inmueble, también la hipoteca se debe otorgar por escritura pública. O sea, ese es un requisito de forma para para que el acto en sí tenga validez, ¿sí? Requisito de forma. Bien. Son requisitos de forma y requisitos de solemnidad, 1664 y 2323. Y después tenemos los denominados requisitos de prueba. ¿Cuáles son los requisitos de prueba respecto de los actos o negocios jurídicos? Están establecidos por el artículo 1595 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo 1595 del Código Civil? Nos dice que determinados actos o negocios no se pueden probar por testigos, ¿sí? O sea, que requieren que la prueba se realice por documento, ¿sí? Esto es lo que surge del artículo 1595 del Código Civil, ¿sí? Son obligaciones superiores a 100 unidades reajustable que se deben probar por escrito. O sea, si se genera una situación de incumplimiento y se realiza un procedimiento judicial, no se puede acreditar esta circunstancia mediante testigos, sino que es un requisito de prueba de determinada obligación, ¿sí? Las obligaciones superiores a este monto. Artículo 1595 del Código Civil. Y también tenemos dentro de los requisitos formales los que se denominan requisitos de publicidad, que los requisitos de publicidad tienen que ver con las publicaciones en un diario oficial, por ejemplo, respecto de la celebración de un matrimonio. ¿Se acuerdan que decíamos que la celebración del matrimonio era un acto jurídico porque se manifestaba la voluntad, digo, y hay quienes sostienen que también es un contrato, del cual surgen determinadas derechos y obligaciones. Entonces, bueno, ese matrimonio, digamos, para ser válido requiere cumplir con un requisito de publicidad, como es la publicación en los periódicos. Hay otros casos en los cuales también se requiere publicación, cuando puede ser una rectificación de partidas, cuando se promueve un juicio de prescripción, o sea, para adquirir un bien por prescripción, también se requieren publicaciones. Y otro de los elementos que tiene que ver con el requisito de publicidad es todo el régimen de registros públicos. ¿Qué implica esto, el régimen de registros públicos? Que si yo celebro una compraventa, para ser perfecta, tiene que celebrarse mediante escritura pública, pero a su vez, y además, tengo que inscribirla en el registro para dar publicidad a los terceros, para que cualquier persona que quiera saber quién es el propietario del bien pueda ir al registro, pedir información, ¿sí? Y el registro le informa quién es el último propietario. De la misma forma que si constituyo un gravamen o un derecho real de hipoteca, ese derecho real contra la cosa de hipoteca también lo tengo que inscribir en el registro público. ¿Para qué? Para que cuando la persona concurra al registro a informarse de la situación en que está el bien, sepa de que sobre ese bien pesa un gravamen que es la hipoteca, ¿sí? Este es un requisito de publicidad. Pero todos los que visualizamos son requisitos formales, ¿verdad? Solemnidad, prueba y publicidad.
Ahora bien, también tenemos otro tipo de requisitos que son los requisitos esenciales o de fondo, ¿sí? Estos requisitos esenciales o de fondo, para la validez de los actos o negocios jurídicos, surgen del artículo 1261 del Código Civil. El artículo 1261 del Código Civil nos habla de que son requisitos esenciales o de fondo, la capacidad, ¿qué capacidad ustedes ya tuvieron? Digo, van a tener clases especiales que establezcan quiénes son capaces, la capacidad plena, la incapacidad o capacidad relativa, digo, van a tener clases específicas sobre el tema. El objeto, sobre qué va a recaer el bien, sobre qué va a recaer el negocio, el acto de negocio, la causa, o sea, la motivación, que es lo que llevó a las partes a celebrar ese acto o negocio jurídico, y el consentimiento, ¿sí? Que en el consentimiento, otra vez, se nos plantea el tema de la voluntad, que el tema de la voluntad es uno de los ejes de este punto del programa. El consentimiento, entonces, ¿cómo se logra el consentimiento? Habíamos dicho, y hace unos minutos, que el consentimiento se puede lograr en materia de negocios o contratos cuando las partes se ponen de acuerdo en la cosa y en el precio. Pero a su vez también hay determinadas condiciones para la eficacia jurídica de la voluntad. Y en este aspecto tenemos que visualizar lo que es la voluntad interna y la voluntad declarada. O sea, yo puedo tener una voluntad interna cuando me dirijo a la librería para comprar determinada publicación, y después la declaro cuando le manifiesto al vendedor que estoy de acuerdo en comprar el libro por tal precio. Esa voluntad entonces debe manifestarse de forma libre y sin vicios que la estén, digamos, coartando. Y el tema de los vicios de la voluntad está regulado por el artículo 1269 del Código Civil. Les reitero que sobre estos temas se va a volver cuando se estudie la parte de obligaciones, los requisitos para la validez de los contratos. Los vicios de la voluntad en el 1269, hay 3 vicios de la voluntad, que son el error, la violencia y el dolo. En cuanto al error, el error está establecido en el artículo 1271 del Código Civil, que nos habla de los errores de hecho y los errores de derecho. Los errores de hecho, a su vez, pueden recaer sobre distintos aspectos. Por ejemplo, si una persona va a comprar un anillo y piensa que va a comprar un anillo de oro 18 y en realidad no es oro 18, sino que es oro 14, o sea, hay una desinteligencia en cuanto a qué es lo que se quiso comprar y qué es lo que nos dio el vendedor. Ese error de hecho en que constituye la materia de la obligación vicia el contrato, ¿sí? Vamos a ver las consecuencias que esto tiene, pero en principio estaría viciando el contrato, ¿sí? También respecto de la naturaleza del vínculo negocial. Si, por ejemplo, una parte entendió que se trataba de préstamo y otra parte entendió que se trataba de donación, también está viciado el consentimiento, porque la voluntad no fue libre a los efectos de celebrar determinado negocio. Uno entendió que le prestaba y otro entendió que se lo donaba, ¿sí? Bien, estos supuestos son los que vician el contrato. El error de derecho no vicia el contrato, ¿sí? Y justamente es aquella famosa frase que dice que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. O sea, justamente está hablando de que no vicia el contrato. Bien. Violencia. La violencia está regulada en el artículo 1272, que puede ser la violencia física o la violencia moral.
La violencia física es cuando a una persona directamente le están imprimiendo un acto, o sea, digamos, una violencia directa física, o sea, que le imposibilita a la persona manifestar su voluntad libremente. Y la violencia moral, que es la más considerada, es aquella en la cual se establece por amenazas. Por amenazas quiere decir cuando a la persona se la está amenazando con sufrir un mal inminente y grave en su persona o en la persona de alguno de sus familiares. ¿tá? Esa es la violencia moral, ¿sí? Que también está viciando tanto una como otra, la que se establece, se ejerce directamente como la que constituye amenazas, son las que no se están viciando el contrato. Después tenemos como otro vicio del consentimiento el dolo, que el dolo está regulado por el artículo 1275 del Código Civil. Y hay dos tipos de dolo, el dolo incidente y el dolo determinante, ¿verdad? El dolo que vicia específicamente es el contrato, es el dolo determinante, ¿sí? Es aquel que determinó a la persona a contratar. Cuando, por ejemplo, se promueve una empresa promueve la venta de tiempos compartidos. Los tiempos compartidos son determinados, digamos, contratos para vacacionar, o sea, se vende una semana de vacaciones, sea en el lugar que fuera. Entonces la persona en realidad o sea, no está muy convencida para contratar, pero se les hace toda una mise en scène para que la persona realmente contrate, ¿sí? O sea, es un dolo determinante. Y después que contrató, advierte de que en realidad las cosas no eran tan así, no era en el lugar que se dijo, o sea, se le induce a la persona a contratar cuando en realidad, o sea, las cosas no son tal como se plantearon. Y el dolo incidente es aquel que si bien está, digamos, complementando la voluntad, o sea, no fue lo que determinó a la persona a actuar. Pongo un ejemplo. Si hay una persona que quiere adquirir un bien para pasar sus vacaciones, por ejemplo, en Punta del Este. Entonces, va a una inmobiliaria y en la inmobiliaria, la voluntad la tiene de comprar, pero en la inmobiliaria les muestran, digamos, las bondades del lugar donde va a comprar, que en realidad no son tales. Entonces, demostrado esto, lo que da lugar es solamente a su reparación. O sea, el dolo incidente no anula el contrato, sino que da lugar a su reparación. Bien, esto en cuanto a los vicios de la voluntad. ¿Qué pasa con el silencio? El valor del silencio. El valor del silencio se establece en determinadas situaciones. Hay muchos casos en los cuales, a través de mecanismos como las tarjetas de crédito que llegan a los consumidores, se les plantea que, por ejemplo, si se les ofrece el servicio de asistencia de auto o servicio de asistencia odontológica, entonces se les indica de que, en realidad, si no manifiestan su desacuerdo o no querer contratar ese servicio en un determinado plazo, queda contratado el servicio. O sea, se le está atribuyendo un determinado valor a la voluntad, sino a la no manifestación de voluntad. ¿Se dan cuenta? O sea, es el valor de silencio, se les establece. Bueno, si no manifiestan dentro de un determinado plazo no contratar, queda válido el contrato. Bien. Y nos queda por ver los requisitos accidentales o secundarios. Estos requisitos accidentales o secundarios son los que tienen que ver con la modalidad de los actos. Entonces allí nosotros vamos a visualizar
la condición, el plazo y el modo. Estos son requisitos accidentales o secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden o no estar en los negocios jurídicos, ¿sí? La condición, por ejemplo, es el acontecimiento futuro e incierto del que se hace depender la fuerza de una obligación, ¿sí? Eso surge del artículo 1407, ¿sí? La condición puede ser suspensiva o resolutoria. La condición suspensiva, según lo que surge del 1424, es la que suspende la adquisición de un derecho, ¿sí? Por ejemplo, se dice, un ejemplo es, el estudiante que apruebe con determinada calificación se va a hacer acreedor de un viaje, por ejemplo. Entonces allí estamos suspendiendo la adquisición del derecho hasta tanto se dé la condición. Esa es una condición suspensiva. Una condición resolutoria, que está previsto en el artículo 1427 del Código Civil, es la que establece, por ejemplo, que se le va a pagar a determinada persona una renta hasta que consiga trabajo, ¿sí? Una vez que consigue trabajo, ¿sí?, se resuelve ese contrato que se había celebrado de pagarle una determinada cantidad mensual, ¿sí? Por eso es una condición resolutoria. Bien. Otro elemento, otro requisito accidental o secundario, es el plazo. El plazo está establecido en el artículo 1433 y puede ser cierto o incierto. El plazo cierto es el que, por ejemplo, se celebra un contrato de compraventa y en ese contrato de compraventa se dice que el saldo de precio se pagará en un plazo de tanto. Ese es un plazo cierto, ¿sí? En tanto que un plazo incierto podría ser el saldo de precio se pagará en el momento que se apruebe en el momento que se apruebe la autorización municipal. O sea, que se autorice el final de obra, por ejemplo, ¿sí? Ese sería un plazo incierto, ¿sí? Bien, y después, como otro requisito, es el modo. El modo está establecido por el artículo 1641 del Código Civil. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los contratos y la clasificación de los contratos, hablamos de la donación, de que la donación era unilateral, ¿sí? Y al ser la donación unilateral, surgían obligaciones a una sola de las partes, ¿verdad? Bien, esas obligaciones que surgen a una sola de las partes pueden tener un modo. Un modo es un determinado gravamen. Se puede decir, bueno, yo te voy a donar determinado bien inmueble siempre y cuando tú le pagues una renta a tal persona por un plazo de tanto. O sea, se le está indicando una carga a los efectos de que pueda adquirir validez esa donación, ¿sí? Bien. Y todo este tema, digo, está relacionado, como decíamos al comienzo, con la irregularidad de los actos jurídicos, de los actos o negocios jurídicos. ¿Y cómo se concatena todo esto con la eficacia de los actos jurídicos? Pueden existir, digo, en cuanto a la eficacia en sí, hablamos de actos inexistentes cuando, por ejemplo, se trata de una sociedad que interviene y que no ha cumplido los requisitos formales para constituirse como tal, ¿verdad? Entonces eso es un acto inexistente porque una de las partes no cumplió, o sea, no es en puridad persona jurídica, ¿sí? Eso sería un acto inexistente. Después tenemos los actos absolutamente nulos, que son los que surgen del artículo 1560 del Código Civil. ¿Cuáles son aquellos actos absolutamente nulos? Bueno, los actos absolutamente nulos son aquellos que no cumplen con los requisitos esenciales para su validez. Como veíamos al comienzo, ¿sí? Son aquellos
que no cumplen con los requisitos del artículo 1261, ¿sí? El 1261, como veíamos hace unos minutos, requiere objeto, causa, ¿sí? Consentimiento y capacidad, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces los actos absolutamente nulos? Aquellos que no tienen causa, aquellos que no tienen objeto, aquellos en que intervienen personas absolutamente incapaces y también aquellos que no han cumplido con las formalidades especiales que veíamos al comienzo, que las formalidades especiales eran que no se han otorgado mediante escritura pública, o en el caso de la compraventa o también de la hipoteca, ¿verdad? En esos 4 casos son actos absolutamente nulos. ¿Cuál es la consecuencia? La invalidez en grado absoluto, ¿sí? No se pueden subsanar ni con el paso del tiempo, ¿sí? Ni por la ratificación. Después tenemos los actos que son relativamente nulos, previstos en el artículo 1561. Los actos relativamente nulos son aquellos en los que la voluntad fue viciada. Entonces, en el caso de la voluntad viciada, ¿por qué decimos que son relativamente nulos? Porque las partes pueden, ¿se acuerdan del ejemplo que poníamos del anillo? Hay, digamos, un vicio de la voluntad, pero si a la persona que va a comprar, de todas maneras, no le importa tanto que sea oro 18 o oro 14, puede ratificar. O sea, la consecuencia de los actos relativamente nulos es la anulabilidad. Porque si en realidad sí importaba que fuera de oro 18, se puede pedir la anulación. O sea, cuando me dio un vicio de consentimiento, las partes pueden ratificarlo o pedir la anulación, ¿sí? Y también son actos relativamente nulos aquellos en que intervienen los relativamente incapaces, porque también se puede llegar a producirse la ratificación de esos actos, con la intervención de personas relativamente incapaces. Después tenemos la ineficacia. La ineficacia, ¿cuándo sucede? Cuando, en la hipótesis de un requisito accidental o secundario, como veíamos hace un momento, si sobre un acto que pende una condición suspensiva, ¿sí? El acto es perfectamente válido, pero no es eficaz. ¿Cuándo va a ser eficaz? En el caso que habíamos puesto, cuando el estudiante apruebe con la nota de tal, ahí se va a hacer acreedor a ese viaje, por ejemplo. Eso es en cuanto a la ineficacia. Es un acto válido, pero ineficaz hasta tanto se cumpla la condición. Y el último punto, que es la inoponibilidad, está relacionado con la inscripción en los registros, que es lo que veíamos cuando estudiamos los requisitos de forma, ¿verdad? Uno de los requisitos de forma era justamente la inscripción, ¿sí?, en el registro. Si una compraventa o una hipoteca no se inscribe en el registro, o sea, no tiene el requisito de oponibilidad, o sea, quiere decir que ese acto o contrato no se puede oponer a las personas que consultaron en el registro y no les arrojó la información, ¿sí? Esa es la consecuencia de la falta de inscripción en el registro. Bien, espero que haya quedado clara la clase. Me despido de ustedes y por cualquier duda, el día y la hora previsto, vamos a estar por las consultas que ustedes entiendan pertinente plantear. Bueno, muchas gracias.